Juan Pablo, Leonora, bienvenidos, buen día, ¿cómo les va? Hola Paulino, hola Pauli, hola Juli, ¿cómo andan? Bien, Hola chicos. Bien, bien, todo muy bien. ¿Cómo te Todo trató muy bien. el viaje relámpago? Fue un viaje corto pero intenso, son viajes además con un partido a las 10 de la noche que ya ahí te empiezan a desacomodar el día. Por suerte llegamos muy temprano, pude descansar mucho durante el domingo, pero ya después transmisión termina a 12:30, Claro. llegás a la 1 al hotel y a las 7:30 tenés que estar arriba porque... Dijiste al Llegás. pasar algo muy lindo respecto al colegio en Unión de Santa Fe. Sí, muy... 1.600 alumnos. 1.600 alumnos, sí. Es extraordinario porque hay una cuestión de los clubes que poco se sabe, que tiene que ver con eso diferencial, más allá de lo deportivo, de lo profesional, que es cómo es un club por dentro. Sí. Los colegios que tienen, la contención que implica para muchos de ellos. La pertenencia con el barrio, la Sí. comunidad. Definitivamente. Los núcleos sociales que se forjan a propósito de la práctica de distintas disciplinas, más allá de Sí. el fútbol que todos los clubes tienen. No, y además esta ecualización entre lo superavitario y lo deficitario. Correcto. Y Muy bien. las cuentas hay que hacerlas con las dos partes, con lo que te da superávit y con lo que te da déficit, y cómo el superávit compensa el déficit y a veces no alcanza. Claro. Y Y con- aún así, viste, Sí, los correcto. clubes se mantienen, funcionan, Crecen, se juegan al desarrollan. básquet, Liga Nacional, al tenis. Hay algunos que tienen, por supuesto, un sector de bochas para los vitalicios y Las piscinas, sí, sí, las la colonia piletas de olímpicas, vacaciones, claro. la colonia de vacaciones, Sí, sí, sí. todo eso que hace un club, digamos, en particular como Unión en Santa Fe, ciudad capital, donde tiene tanta raigambre y tanta historia. Digo esto porque muchas veces hablamos del fútbol como si fuera solo el fútbol y los clubes son solo algo referenciado al fútbol profesional. Ujú. Bueno, hay otro mundo más allá del Claro. fútbol. En cada club, yo particularmente lo viví en Lanús, pero más allá de eso, lo tenés en River, lo tenés en Boca, lo tenés en todas las No, instituciones. y además cuando se discute sociedades anónimas deportivas hay que ver la naturaleza del club que podría aspirar a ser una SAD. También, correcto, está muy bien. Nadie juega al tenis en París Saint-Germain. No hay claro, una colonia claro, de tal vacaciones cual. Lo en había Bayern pensado. Múnich. Tal cual. O sea, Es verdad. y te estoy hablando de Bayern Múnich, que es un club con control de los socios, no es una SAD. La relación entre los clubes y la sociedad en Argentina es muy diferente de la que tenés en Europa, por ejemplo, Sí, y en Estados Unidos. Y estás hablando de un Bayern Múnich, que es el club que tiene más socios en el planeta. No, y además tiene un control de las acciones de los dirigentes muy marcado. Muy no estricto. es una SAD el Bayern Múnich, Pero pero ¿es idiosincrático esto que decís? ¿Dónde juega la gente que vive en París, por ejemplo, al tenis? En un club de tenis. sí. Ok. No hay clubes que tengan funciones sociales y deportivas diferentes de lo que es un equipo de primera división. Hay clubes que tienen básquetbol de máxima categoría, de elite, pero son equipos de básquetbol. No hay una escuelita, no hay una colonia, no hay un colegio, ni que hablar. O sea, son cosas muy, muy distintas. Por eso la discusión también, cuando se trata de SAD o no SAD, por ejemplo, Riestra funciona como una SAD, Correcto, aunque no lo sea. correcto. Barraca Central funciona como una SAD, Exacto. aunque no lo sea. Camioneros, funciona Camioneras. como una SAD, aunque no lo sea. Exactamente. El club de los Messi, Leones, que acaba Leones. de empezar a Rosario. competir, y hay otros que tienen una naturaleza y una dinámica que los puede emparentar con la SAD. Hay otros que no. Lanús, por ejemplo. Vos hablabas de Lanús. Vélez. Lanús es un club impresionante. Vélez, Estudiante de La Plata. Estudiantes de La Plata, correcto. Sí. Más allá de una conducción como la de la Bruja Verón, que en algún momento se manifestó No, a favor de esa opción en términos de incorporar capital privado. Sí, la posibilidad de elección, la posibilidad elección. de opción. El tema también es que cuando un inversor piensa o hace foco en un club argentino, o puede gerenciar el fútbol profesional, algo que ha pasado hasta incluso en Racing Club, o decir, bueno, yo me hago cargo de todo el club. Y ahí es mucho más complicado, porque Claro. hay una parte que puede ser superavitaria Y otra que no. y Claro. otra que no. Y no todo lo que Y reluce el- es oro. Y Tal el cual. superávit tiene que compensar el Correcto. déficit. Está muy bien. Sí. Bueno, ¿cómo nos paramos Wow. este martes? Bueno, yo creo que el tema Libra, que en su momento fue medido por distintas consultoras
y no pegó en la sociedad en términos de interés, quizás por tener demasiado lejano el mundo cripto y hay un nivel de desconocimiento que hasta por lo menos a mí me incluye respecto de la relación entre el mundo cripto y las personas. Empieza a partir del teléfono de Novelli a dejar mucha información que por supuesto ahora tiene que ser procesada no solo por el periodismo, cuya velocidad es distinta de la justicia, pero el fiscal Tayano y el juez Martínez de Giorgi tienen mucha data, mucha evidencia respecto de cómo se fue construyendo el expediente Libra, que ya no es algo que generó entusiasmo en el presidente y que después el presidente lo difundió. Hay una elaboración y una previa participación muy importante, no solo del presidente, sino de Karina Milei, de Santiago Caputo, de Mauricio Novelli, de Terrones Godoy, ni que hablar de Hayden Davis. O sea, Terrones Godoy más el propio Novelli eran personas que tenían acceso al presidente. Sí. Hay pocas personas que tienen acceso al presidente. Imaginen que los gobernadores, ninguno tuvo un mano a mano con el presidente. Nadie estuvo 2 horas con el presidente. Correcto. Gobernador. Ninguno. Sin embargo, de los ninguno. 11. Sin embargo, personas como ellos sí. Y tuvieron muchos encuentros. Y además hay una relación previa, preexistente, antes de ser gobierno, para con los Milei. Novelli con Karina Milei, etcétera, muchas charlas. Hubo un congreso cripto en el Palacio Libertad, Sí. a puertas cerradas, sin acceso a la prensa, donde se supone que se pagó para ir, para escuchar al presidente, entre otras cuestiones. El presidente fue en noviembre del 2024. Libra es 14 de febrero del 2025. Sí. Los convenios de los cuales da cuenta el celular de Novelli se firmaron en noviembre del 2024. Luego hubo extensiones de esos acuerdos en enero, 15 días antes del lanzamiento. Y el día del lanzamiento hay 37 comunicaciones entre Novelli y el Círculo Rojo, con contestaciones, con charlas de más de 30 minutos con el presidente. Además de lo que fue el 14 de febrero, con el esquema o la decisión de hacer rug pull, de tirarle la alfombra, de lo que llegó a valer Libra y de lo que terminó valiendo, la distancia entre el primer tuit del presidente y el segundo. Correcto. Recién se expresó Maxi Ferraro, hace 10 minutos, el presidente de la comisión de Cámara de Diputados que investiga el caso Libra, porque ayer Máiquez lo tildó de imprudente, Sí. porque Ferraro dijo que estaba completamente comprobada la participación del presidente, y Ferraro dice, ministro Máiquez, en primer lugar, me gustaría recordarle que usted es ministro de Justicia y no abogado defensor del presidente o de alguna de las partes, mejor dicho, voy a leerlo textual. Antes de hablar de imprudencias ajenas, sería bueno que empiece por las de Milei y la jefa. Así lo escribe Ferraro. La imprudencia de quienes acercaron a los estafadores cripto al presidente, la imprudencia de habilitar 16 reuniones con Mauricio Novelli en Olivos y en Casa Rosada. Perdón, ¿cuántas? 16. 16. Eso es lo que está probado. Claro. Lo que está en los registros. Lo que consta en los registros Claro. oficiales. Claro. Esos que de todas maneras se restringieron. Recuerden que este es un gobierno que restringió el acceso a la información pública. Hizo una reglamentación más restrictiva de la que existía. La imprudencia de publicar por primera vez el contrato de Libra sin medir riesgo alguno. La imprudencia de utilizar la investidura presidencial para promocionar el proyecto ante miles de personas que confiaron y terminaron estafadas. La imprudencia de no haber tenido un solo control. La imprudencia de quienes manejaron e hicieron un negocio millonario con información privilegiada. La imprudencia de monetizar la figura del presidente. La imprudencia de traer a Hayden Davis en un viaje relámpago para firmar un supuesto acuerdo de confidencialidad con el presidente. Hay más imprudencias, pero entiendo que llegó hace poco al cargo y con mucha liviandad ya salió a opinar. No se preguntó por qué, si el presidente no tiene nada que ver en esto, no denunció a los personajes de la estafa. Le sugiero con las mejores intenciones que se interiorice y en lugar de intimidar a periodistas o se indague sobre sus fuentes, hable sobre las pruebas y su contundente contenido. No repita un modus operandi y una argumentación ya conocido por todos. Por último, sería grave cualquier intento de interferir en la causa o desviar su curso en busca de impunidad. La justicia tarda pero llega. Saludos cordiales. Esto lo acaba de postear Maxi Ferraro, diputado, que además es el presidente de la comisión que investiga el caso Libra. Y que planteó 10 interrogantes que el gobierno nunca pudo desmitificar. Yo insisto, la Oficina de Respuesta Oficial no va a decir nada. No hay nada mejor que dar una respuesta oficial respecto a todo lo que se está diciendo. Claro. ¿Quién está a cargo de la Oficina de Respuesta Oficial? El ahijado político de Santiago Caputo. Quizá no
tendrá que ver la situación Puede ser, interna de La Libertad Avanza puede ser. para que la Oficina de Respuesta Oficial no tenga... Recordemos que además la única explicación que existió sobre la cuestión Libra fue una entrevista editada. Sí, La única explicación que existió sobre Libra fue una entrevista editada donde interviene el propio Santiago Caputo sosteniendo que algunas definiciones de Milei podrían comprometerlo jurídicamente y que por lo tanto sea eso claro, quitado de la entrevista. porque el ¿Estamos de ministro de acuerdo? Justicia era Mariano Cunio Libarona. Exactamente, Tenía que ver con eso. correcto. Y dijo que él lo iba a defender eventualmente al propio presidente en su carácter a título personal. Sí, ayer, esto lo planteaba Ferraro, Mariquez, no digo que ejerza o haya ejercido abogado defensor de Milei, pero estaba muy preocupado en separar al presidente diciendo que era una imprudencia establecer que ya estaba probada la participación del presidente en todo el armado. Es que yo tiendo a validar eso. Puede ser una imprudencia, que todos Sí. podemos tener la tentación de caer. Dicho esto, lo que la información no da, el prejuicio lo cubre. Lo que la información no da, el prejuicio lo cubre. ¿Cuál es la información que el presidente ha establecido respecto a esta cuestión? Que lo tiene en primerísima persona como implicado. Baja, casi nula, o lo que dice está desarticulándose con el contenido de un celular que el propio Novelli proporcionó a la justicia de manera voluntaria y con clave. Claro, con clave. Con clave, que no es menor. ¿Cuál fue la motivación de Novelli? ¿Pensó que estaba todo borrado? Porque hubo un intento de borrar cosas que después la justicia recupera. ¿O fue adrede? ¿Hay un vuelto de Novelli por alguna cuestión que no le cumplimentaron? No lo sabemos, pero en cualquiera de los casos, ese celular está destrozando la estrategia de respuesta que tuvo hasta acá el propio oficialismo. Creo que eso es lo gravoso. ¿Por qué está más popularizado el tema? Y comparto con vos, Juan Pablo. Primero, porque hay un clima de época distinto. Segundo, porque ya pasaron 2 largos años de gobierno. Ya no es el gobierno que empezó ayer. Sí. Tercero, porque hay parte de la sociedad que empieza a observar que lo que atraviesa ya no es tanto parte del pasado, que lo es, sino también parte del presente. Y quizás también cuando se difundió el caso Libra el 14 de febrero, no tenías Andis, no tenías el expediente Adorni, no tenías el caso Spert, y realmente había sido el primer impacto negativo potente del gobierno en términos de presunta corrupción o de ir en contra de un mensaje: nosotros somos distintos, no somos lo mismo, todo lo que la clase política o la casta te quitó no va a pasar con nosotros. Y Libra fue el primero, y además en una cuestión muy sofisticada como es algo vinculado con lo cripto, ese contrato de código alfanumérico de 44 caracteres. Pero entre Libra, febrero de 2025, y Libra, marzo de 2026, pasaron 13, 14 meses con situaciones vinculadas con presuntas responsabilidades de funcionarios que fueron como asfaltando el terreno para que ahora, hasta con más información y con más datos, el teléfono de Novelli como gran proveedor de datos, la causa creo que llegue a un nivel de comprensión y de demanda por saber más que antes no tenía. El presidente dijo que no tenía vinculación con los actores. Se supo que Novelli habló 20 veces con el presidente el 14 de febrero. 7 con Karina Milei, 14 con Santiago Caputo. El presidente dijo que copió un código de internet, el alfanumérico de 44. Sí. Bueno, los chats revelan que eso fue proporcionado por los que sacaron. Y Fernando Molina, un experto en estos temas, declaró bajo juramento que no estaba disponible en internet en ese momento. Y el presidente dijo que solo dio difusión a un proyecto ajeno. Todo lo que estamos encontrando es que el proyecto lo incluía. Sí. Con lo cual, esa es la magnitud y la dimensión. Ayer decía, cuidado, porque si esto toma vuelo, toma volumen, toma envergadura, empieza a tener semiplena prueba y empieza a constituir un eje discursivo y de investigación creciente. Cuidado que estamos frente a una situación extraordinariamente delicada y de máxima importancia. Porque además, el presidente ha dicho que va a escribir un libro que va a ser eje en la moral como algo rector de todas y cada una de las acciones de los hombres. La moral. Sí. Si hay algo
que estás puesto en crisis con todo lo que estamos hablando? En la moral. Sí, y a ¿No? esto si querés agregale que la situación económica genera, tras el alivio, y este es un capital que el gobierno merece conservar, de no tener una inflación galopante, Por cierto. la tranquilidad de poder planificar más o menos cómo va a ser tu año en términos de gastos, porque no tenés una inflación anualizada al 300%. Además de esto, empieza a haber una preocupación con evidencias de valoro que ya no haya tanta inflación, pero a mí la plata no me alcanza. Y tengo que, hoy hablaba Juli más temprano de los gastos hormiga, hacer una evaluación de Minuciosa, costos, de cada cosa de que ingresos, de dónde pongo cada peso, de quizá confirmar que hace 2 meses me alcanzaba para 10 y hoy me alcanza para 8. Y eso también va influyendo en lo que es la relación entre una sociedad o parte de la sociedad y un gobierno. Fíjate un dato de hoy, perdón, Paulino, que el ministro de Economía reconoce que las pautas salariales ya se duplican en cuanto a la señal que quería mandar el gobierno. Era de 1% mensual, ahora es de 2% mensual. Claro, porque es un gobierno que en el presupuesto puso una perspectiva de inflación del 10% anual, Claro. Sí. que la va a terminar teniendo prácticamente en el primer trimestre. Tal cual. Los quiero liberar, pero a mí me ocupa este tema. Es cierto, aparece Cristina en escena como hoy, habla casi como en cadena nacional, y muchos dicen, no, está bien, pero yo atrás no vuelvo. Me quedo con esto, con todos sus defectos y todas sus virtudes. Sí. ¿Aparecerá un tercero en escena? Misterio. Sí, yo creo que también la aparición de Cristina Fernández por la causa Cuadernos y su decisión de ir a declarar, no es la primera vez que lo hace. ¿Se acuerdan cuando cerró una Sí. exposición diciendo a mí no me van a absolver ustedes, me va a absolver la historia? Correcto. Le sirve a la propia expresidenta. No sé si a lo que es la intención del peronismo de reorganizarse, pero sí también sé que le sirve al gobierno como para Les funciona. Confrontar. usar el espejo retrovisor como argumento de convencimiento. Que hasta acá le fue muy eficaz. Sí, el tema es cuándo deja de ser eficaz. Yo creo que es el proceso que empezamos a transitar, porque además la expresidenta fue con tobillera y detenida, Claro, y sin posibilidad de ser candidata, y con cada vez menos gente que la cobija, sí. y con un sector político que empezó a ser residual incluso dentro del peronismo. Es curioso, pero empieza a tener más importancia para el espacio oficialista que para el espacio peronista. La Eso es figura descriptivo de la presidenta. en consecuencia que expresidenta. necesitas algo para buscar el anclaje, porque no estás pudiendo encontrarlo por cuenta y orden propia. No hay enamoramiento, hay espanto. Sí. ¿A quién? El que se fue. Y se fue hace más de 2 años. 27 meses. Y en el medio hubo una elección en la que el gobierno recibió un enfático respaldo. Correcto, hace 5 meses. Después de una elección en la que había perdido con otro sistema En la provincia de Lista Buenos Sábana en la provincia de Buenos Aires. Es apasionante, qué lindo. Es una Che, noticia en desarrollo. Nunca se dijo Nunca eso. se dijo. Chicos, gran mañana, por Gracias, cierto. Muchas gracias gracias. Paulino, un placer. Gracias Pauli, Como gracias siempre. Juli. Chao, Un chicos. enorme placer. Nos reencontramos mañana. si Claro Dios que sí, claro que sí. La actualidad de un mundo dinámico necesitaba un nuevo punto de vista.